Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades. ¿Quién dijo que los jóvenes no estaban comprometidos con la sociedad? ¿De dónde viene ese mantra de que a las nuevas generaciones no les interesa la política ni se involucran en ella? Generalizar siempre, ya saben, tiene muchos riesgos porque existen jóvenes que trabajan para acabar con esos clichés tan injustos. Equipo Europa es una asociación juvenil, europeísta y apartidista con el objetivo de promover los valores de la Unión Europea entre los jóvenes y que ahora busca sobre todo la participación en las elecciones europeas. Casi 5.000 socios entre 14 y 30 años, miles de seguidores en las redes sociales, donde tienen una presencia pues muy destacada como canal de comunicación directo con este sector de población. Está aquí con nosotros su presidente, que es Gonzalo Martín, que es además de la tierra de Palencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente de Palencia. Eso me dijiste que era importante que lo recalcara. Muy importante, lo más. ¿Interesan las instituciones europeas, lo que pasa en Europa, estas elecciones del 9 de junio a los jóvenes, o sois vosotros una excepción? Bueno, pues sería difícil de decir. En principio, las instituciones europeas, cuando me han hecho la pregunta he respondido pues más o menos lo mismo, ¿interesan a los jóvenes? Bueno, ¿interesan a la población en general? Pues probablemente dentro de, digamos, la escala de niveles políticos a los que nos llaman a elecciones, sea la que menos interesa o por lo menos la que más lejana parece. Pues la distancia es evidente, ¿no? Que la mayoría de instituciones están en Bruselas. Lo que pasa es que esto es paradójico porque, sin embargo, es probablemente también la institución, digamos, el nivel administrativo que más influye en nuestro día a día en las cosas de verdad. Entonces, pues bueno, nos acabamos encontrando con estas situaciones en las que, como en general también influye que el debate que se da en Bruselas normalmente suele ser bastante más constructivo del que pues, podemos oír aquí. Claro, porque lo hablamos antes de la tertulia, esta política de lodazal, de crispación, en fin, de tensión absoluta, ¿le interesa a los jóvenes? Estos zascas que se dan unos políticos a otros. A veces tengo la sensación de que los políticos lanzan estos mensajes precisamente para captar vuestra atención. A ver, yo creo que a mí no me interesan nada y en Equipo Europa pues yo creo que pues tampoco en general nos interesa porque al final pues somos un grupo de jóvenes que estamos por construir. Entonces, pues claro, cuando la dinámica es esta, construir es muy difícil. Entonces, yo creo que es verdad que llevamos meses, años, no solo en España, sino en muchos países de Europa y no de Europa, en el que pues, estamos moviéndonos en unos marcos de política plebiscitaria, crispación y demás. Entonces, acabamos dejando arrinconado, digamos, todo lo que es el debate propositivo, que también se da en las instituciones y sobre todo en el Parlamento Europeo. Lo que pasa es que no llega, porque digamos que pues, es mucho más atractivo a la hora de sacar una noticia o a la hora de abrir un programa de televisión, una bronca que pues, se ha aprobado la universalidad del cargador tipo C para todos los dispositivos electrónicos en toda Europa, o se van a incrementar las partidas de Erasmus. Gonzalo, algo muy cercano. Ayer el Partido Popular, que anunció medidas para bajar los impuestos a los jóvenes y es una medida que ha quedado totalmente eclipsada por esta crisis institucional o esta crisis diplomática entre España y Argentina. Apenas los medios de comunicación han hecho referencia a esas propuestas de cara también al 9 de junio. Sí, es verdad, yo lo vi, que habían hecho una presentación de que yo me alegré de ver aquello, ¿no? Porque digamos, me interesa más ver qué están presentando los partidos en cuanto a programa, que es luego realmente lo que van a hacer allí, que digamos que cuál es el circo del día. Y efectivamente lo presentaron, me parece, en Madrid, con personas de la Fundación Reformismo 21, que es esta que montaron precisamente para construir programas electorales, y lo que acabó saliendo a los medios fueron las declaraciones que iban precisamente sobre pues, todo lo que está pasando con el gobierno de Argentina y bueno, pues lo que ya... Ahora te preguntaré también por Milei. La semana pasada presentabais en Madrid un manifiesto bajo el título "Por una alta participación en las elecciones europeas del 9 de junio". ¿Por qué es tan importante votar ese día? Y sobre todo, ¿qué le dirías a un joven primer votante, 18 años, que está en su casa viéndonos ahora mismo, tumbado en el sofá, diciendo yo al colegio electoral no me voy a acercar? Bueno, pues nosotros en el manifiesto damos dos razones. Entonces me voy a remitir a esas porque para mí hay muchas más, pero no vamos a ocupar, digamos, demasiado tiempo. La primera es que, digamos, si tú no votas, otros van a votar por ti. Este es el mensaje que está lanzando también a nivel institucional el Parlamento Europeo, a nivel de todos los países de Europa. Y viene a decir que, digamos, tienes la oportunidad de decidir por tu futuro. Y esto a nosotros nos puede parecer baladí o lo normal, y sin embargo yo creo que muchas veces no reparamos en que
en que esto no es nada normal, en que, digamos, lo de ir a una urna a votar, tener la posibilidad de escoger quién te va a representar, es una cosa que casi nunca ha pasado a lo largo de la historia. En nuestro país lleva pasando poco más de 40 años. Entonces, eso es una cosa que votando proteges, porque, digamos, cuando hay participación, el mensaje que estás lanzando es que por lo menos te importa lo que sucede. Luego tú puedes a quien quieras, pero aun si vas y votas en blanco, ya estás diciendo que lo que importa te sucede, que no te da igual. Y la segunda es que no es solo Europa lo que se decide en estas elecciones. Digamos, no es solo, bueno, pues ahí queda la composición del Parlamento Europeo y esto que hacen aquí a mí me da igual y ya está. No es así. Estamos en un punto ahora mismo en Europa de inflexión en la que pues lo hemos visto con varios acontecimientos, principalmente pues tenemos una guerra a nuestras puertas en Ucrania, hemos visto pues que hay pulsiones populistas y antiliberales en otros países, en fin, y que Estados Unidos, que es nuestro principal defensor, cada vez mira menos a Europa. Entonces, estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones y las decisiones que se tomen estos 5 años y la dirección en la que se tomen va digamos, a influir en cómo independientes somos, autónomos estratégicamente, o hacia qué camino, digamos, avanza nuestro sistema. Si seguimos apostando por nuestro sistema de democracias liberales en las que estamos respetando el Estado de Derecho, las libertades de prensa, de reunión, de comunicación, de todo, o pues digamos empezamos a apostar pues menos por digamos esos espacios en los que se daban propuestas con los que hemos construido este modo de vida que nos hemos dado para pasar a pues ya digamos a apostar decididamente por la confrontación y la crispación. En ese sentido os preocupan bueno, lo que están defendiendo partidos de ultraderecha, bueno, ese movimiento antieuropeísta, anticambio climático. Vosotros si algo sois europeístas 100%. Sí, y aquí a mí me gustaría hacer un matiz. Cuando hablamos de ultraderecha, yo creo que es importante definir, digamos, a qué nos referimos con eso. Porque yo creo que, por ejemplo, aunque no es lo que más ha trascendido, se ha hecho visible, pues, digamos, este fin de semana con la convención de Vox, en la que ha venido pues, toda esa gente que decimos que es de la órbita de la ultraderecha. Entonces resulta que vino Milei, como todos sabemos, que, por ejemplo, es libertario, ¿no? A una convención de Vox, que es un partido con un sindicato. A la vez estaba Marine Le Pen, que es una dirigente que no apuesta del todo por el libre comercio dentro de la Unión Europea, cosa que perjudicaría a los agricultores españoles, que como esto va tan rápido ya nos hemos olvidado, pero es que hace 2 meses era portada en todos los sitios. Luego tenemos a Giorgia Meloni, por ejemplo, que tiene tintes pues, más conservadores, pero sin embargo, en principio parece que es decididamente europeísta. Y en todos estos grupos, además, están divididos en 2 grupos parlamentarios distintos. Entonces, hay para mí, pues cuando hablamos de ultraderecha, bueno, pues podemos meterlos todos en el mismo saco, pero yo creo que hay que ser conscientes de que son muy distintos y algunos apuestan por Europa, la inmensa minoría, y otros no. Entonces, yo creo que es más recomendable hacer un análisis por país. Aún así, pues, ¿en qué coinciden todos? Pues al igual que vivimos hace unos años también con partidos a la extrema izquierda, pues que van principalmente a la confrontación y que terminan arrastrando a veces a los partidos del centro, bueno, de la centralidad, también a esos discursos, pero un poco también porque se ven obligados, ¿no? Entonces a mí también me parece interesante que los medios de comunicación ahí pudiesen hacer una reflexión, porque al final los partidos políticos o los políticos cuando hablan también hablan para los medios de comunicación. Entonces si ellos identifican que los medios solo están sacando los mensajes más agresivos y que si va y hace una propuesta no se la saca nadie, pues va a seguir caminando en ese sentido, porque quieren ser electos. Bueno, contamos lo que ellos cuentan y es verdad que el criterio informativo a veces es más noticia lo negativo que lo positivo. Eso, ¿no? Eso siempre, ¿no? En cualquier caso, hablando de Milei y de esta crisis entre Argentina... Sería preocupante que fuese al revés, porque sí, eso quiere decir que pasan más cosas positivas que negativas, aunque parezca que no. Esta crisis entre España y Argentina, ¿crees que de alguna forma va a distorsionar, si esto se estira hasta el 9 de junio, el espíritu, el espíritu real de las elecciones europeas del 9 de junio? Pues el espíritu real en España de las elecciones europeas... ¿Cuál es? Habría ¿no? que, ¿Cuál efectivamente. Es decir, lo ha habido en alguna ocasión.
aquí tenemos un problema. Yo creo que esto también influye en que luego lo sintamos lejano, que es que cuando llegan unas elecciones al Parlamento Europeo, a España, aquí hablamos de todo menos de políticas europeas. Es verdad que Y tú lo has dicho antes, que hay un riesgo de que esto se mida como un plebiscito, ¿no? Tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Bueno, ya está un poco, en cierta manera, planteado como un plebiscito, pero esto no pasa solo con las europeas. Hemos tenido 5 elecciones en menos de un año y 4 de ellas han sido completamente plebiscitarias. Pero la cuestión es que, pues sí, que cuando hablamos de si se está hablando de Europa o de si la campaña, esto que está pasando ahora con Milei va a influir, pues sí, a ver, no hay más que ver de qué están hablando los medios de comunicación. Estamos a punto de entrar en la campaña de las elecciones europeas y de lo que estamos hablando es, bajo mi punto de vista, de una polémica un poco artificial por las dos partes, ¿no? Hoy Pablo Pombo sacaba un artículo en el Confidencial que yo creo que lo describía muy bien, en el que pues, esto pues, está todo como un poco muy forzado, ¿no? Sobredimensionado, ¿no? Sí, porque también hemos tenido un ejemplo en el que el presidente de México hace varios meses también dijo que si España tenía que pedir perdón, ¿no? Evidentemente no estábamos en el mismo nivel de tono, pero se surfeó mucho mejor. Entonces a mí personalmente me da pena que ahora no se esté haciendo, porque yo en mi ámbito siempre he defendido que la Unión Europea tiene que centrarse mucho en mirar a América, a Iberoamérica. Y la manera de hacer eso es a través de España. Cuando España tenía la presidencia española del Consejo, se hizo una cosa que yo creo que era muy buen precedente, que fue hacer una cumbre con la CELAC, junto con todos los países de la Unión Europea. Entonces, no podemos dejar de mirar a América Latina si nosotros queremos seguir teniendo, digamos, no voy a decir peso, pero por lo menos seguir pintando algo. Y entonces, el país a través del que se va a hacer eso es España. Lógicamente, y yo creo que ya lo veremos, esto pues quedará, espero, en nada, pero acaba sucediendo lo mismo que cuando hablamos de que si la polarización de la política no se traslada a la sociedad, pero poco a poco va permeando. Bueno, pues las relaciones entre España y Argentina son excelentes y a mí me parece que esto es pues, una pena que pase en términos generales, ¿no? que me da pena que pues, digamos, las relaciones entre los dos gobiernos estén en esta situación y exista la posibilidad de que poco a poco permee. Sobre todo el tema económico. ¿Cuáles son vuestras reclamaciones a la Unión Europea? Yo no sé si las políticas para la juventud actualmente son las adecuadas. ¿Cuál sería esa reclamación y exigencia fundamental que hacéis? Bueno, aquí pasa una cosa fundamental, que es que las competencias fiscales las siguen teniendo los Estados miembros. Entonces, cuando hablamos de políticas dirigidas a los jóvenes, normalmente estamos hablando de fundamentalmente la emancipación, que es, yo creo que estamos ahora todos de acuerdo, el primer problema. Entonces, eso depende de los Estados miembros. Es verdad que la Unión Europea, ya antes de que terminase la legislatura, en el Parlamento Europeo, empezaron a estudiar si se podía hacer un marco pues un poco que ayudase a los países a resolver este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en Berlín lo intentaron regulando el precio del alquiler, no terminó de funcionar y al final no es un problema que se esté dando solo en España, sino a más países, sino que se está dando en más países en toda la Unión Europea. Entonces, pues el que sea privilegiado, digamos, de no tener esta preocupación no le importará, pero creo que la mayoría de los jóvenes ahora mismo sí que están preocupados por esto. La Unión Europea no puede legislar directamente, pero sí que puede hacer un papel importante poniendo esto encima de la mesa. Entonces, probablemente sea interesante, digamos, si nos centramos exclusivamente en los jóvenes, que esto, pues, desde la Comisión Europea o desde el Parlamento, se anime a los Estados a tomárselo en serio, porque yo lo que veo es que se habla de ello, pero a la hora de proponer soluciones concretas de, vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque todo el mundo tiene identificado el problema, es decir, los pisos están caros, los sueldos están bajos, pero ¿de qué manera lo podemos solucionar, ¿no? Pues digamos, ponerlo encima de la mesa y tomárselo en serio, yo creo que es el primer paso, por lo menos para empezar a oír posibles soluciones, que a mí siempre me parece un mejor paso que, digamos, solo hablar del problema. Está claro. En esa distancia que hay entre los jóvenes y las instituciones europeas, yo no sé si parte de culpa la tienen también los perfiles de los propios eurodiputados, aunque es verdad que en los últimos años se está cambiando, pero en la imagen colectiva tenemos, bueno, pues a expresidentes, ex altos cargos, eso mal llamado, a mí no me gusta esa expresión, cementerio de elefantes, el que se convirtió el Parlamento Europeo, o retiro dorado para muchos políticos. ¿Habría que rejuvenecer y que renovar las listas, todos los partidos, o la experiencia es un grado? Pues
esas son las dos variables que tiene también lo del cementerio de elefantes, porque también te encuentras con una situación paradójica en la que efectivamente pues, eso sucedía, es una bobada, digamos, no decir que sucedía porque estaba a la vista de todos, pero sin embargo eso también digamos, lograba que personas con mucha experiencia acabasen legislando en el Parlamento Europeo, lo que hacía que la calidad legislativa pues, fuese mucho mejor, y de ahí ese efecto Bruselas que llamamos, en la que pues, lo que se legisla en la Unión Europea, al final esas regulaciones acaban extendiéndose a todo el mundo. ¿Ahora sigue pasando eso o no? Ahora no sigue pasando eso. Es verdad que si nos fijamos en si hay menores de 30 en las listas, pues no hay muchos. Es, yo creo, otro debate si debería haber o no, cuando empezamos a hablar de si la experiencia o no, o de si para que se hable de los problemas de los jóvenes es necesario que haya jóvenes pues eso, de menos de 30 en las listas, para lo cual yo no tengo una respuesta. Pero analizando eso del perfil, efectivamente, si ahora miramos las listas que se han publicado, digamos, cada vez vemos más que se manda gente nueva o con experiencia, no digamos de esos retiros dorados, y que el camino además se ha invertido. Antes ibas a pasar tus últimos días al Parlamento Europeo, ahora no es así. Ahora, hay camino de vuelta. Tanto en el gobierno como en las autonomías, como para asumir responsabilidades en todos los partidos, están trayendo a gente de Bruselas a España para digamos, ejercer responsabilidades. Entonces eso a mí me parece una buena noticia, porque le da ese prisma europeísta, digamos, y centrado en cuando alguien se pone a tomar medidas en España, está pensando también, tiene en la cabeza que van a pensar en Bruselas o si esto va a cuadrar en Bruselas, y yo creo que eso en términos generales es muy bueno. Sirva también de referencia para la gente joven, ¿no? Que era ya gente joven. Por supuesto, también. Vamos a ver qué te preguntan nuestros contertulios de hoy. Laura. Buenas noches, Gonzalo. Equipo Europa, por lo que te he entendido, el objetivo es aumentar la participación, que es verdad que ha ido creciendo a lo largo de las últimas elecciones. Creo que en las últimas, si no me falla lo que he consultado, en torno al 64%. Habría que ver qué porcentaje de jóvenes ha votado, que tradicionalmente es un segmento de la población que, bueno, pues que tiene cierta desafección, ¿no?, sobre la política y a la hora de votar también, y más en las europeas, como decía, en los diferentes niveles, ¿no?, que existen en política. Pero ¿qué hacéis para relacionaros con estos jóvenes? ¿Les lleváis las propuestas? ¿Apartáis el ruido, por así decirlo? ¿Lo limpiáis del ruido? ¿Limpiáis el trigo de la... limpiáis, digamos, las propuestas? Sí. Eso es. ¿Las limpiáis para que lleguen de forma más nítida a los jóvenes y eso les anime a votar el próximo 9 de junio? Bueno, ¿Cómo hacéis eso? Un inciso, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, el sector joven de la población fue el que más hizo que se incrementase la participación en las elecciones europeas. Entonces, para que no tengamos esa imagen necesariamente. Aún así, es verdad que si miras el resto de elecciones, es verdad que hay mucha abstención. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues sí, lógicamente intentamos separar el grano de la paja. Nosotros somos una asociación apartidista. Eso significa que tenemos gente, la inmensa mayoría, que no está en ningún partido político, hay otra gente que sí, pero la cuestión es que somos mucha gente que pensamos muy distinto, pero que estamos de acuerdo en una cosa, que es que el camino que debemos de tomar, y somos una asociación española, es más Unión Europea. Porque esto es una frase recurrente, pero es que es así, es que en Europa hay estados pequeños y estados que todavía no saben que son pequeños. Entonces hay ya sencillamente ciertas áreas en las que sin la Unión Europea no podríamos regular ni tener nada que decir frente a gigantes pues, como por ejemplo las digitales. Entonces, nosotros cuando hacemos eventos siempre pues, si invitamos a políticos, siempre juntamos a políticos de distintos partidos y el tono en el que se habla siempre es constructivo, es decir, no aprobamos pues, que se venga a hablar de qué bronca ha habido en el Congreso ayer, sino, si me permites, de por qué ha habido la bronca o de qué era lo que se estaba debatiendo. Entonces nosotros en lo que incidimos mucho es en realmente qué se hace en la Unión Europea, ¿no? Hablaba antes del cargador tipo C, que ese va a ser el mismo cargador para todos los dispositivos, porque es un ejemplo como muy tangible de pues, para qué sirve la Unión Europea. Pero hay muchísimos más ejemplos y nosotros pues, los sacábamos en redes sociales, en lenguaje joven,
pues para llegar a ver, pues en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y ahora pues tenemos carpas desplegadas en 10 ciudades de España en la que pues estamos informando a la gente por la calle de, pues, de este tipo de cosas, de que no es solo pues unas cosas que pasan en Bruselas y que deciden unos señores, sino que es que España es tanto Europa como Europa es España y no se entienden la una sin la otra. Es decir, no viene de Bruselas, sino que nosotros elegimos a los que lo deciden. Isabel. Buenas noches y enhorabuena por el esfuerzo que estáis haciendo. Y yo me planteo, si ahora salimos a la calle, ¿cuánta gente sabe que hay elecciones? Te respondo si quieres. El 9 de junio. Responde. Hicimos una encuesta en febrero, que es verdad que quedaba bastante, y el 80% no sabía ni qué había ni cuándo era. Ni cuándo era. Si la repitiésemos ahora, me imagino que ese porcentaje habrá descendido, pero el día probablemente haya Hay mucha gente que yo creo que se ha enterado que hay elecciones cuando le ha llegado su designación. No, su designación como mesa. La tarjeta del censo ya no le haces ni caso. Con su designación como miembro de mesa electoral. ¿Cuánto de culpa tiene Europa por estar, a ver si me explico bien, como encerrada en su mundo del burócrata que toma decisiones y no le importa ni explicarlas? Es decir, yo estoy aquí en la cima de la institución, hablabas tú antes de la decisión del cargador, pero ¿cuánto le importa que la gente a la que le afecta de verdad sepa lo que hace en positivo? ¿Y cuánto de responsable es de que al final todo el mundo de lo malo le eche la culpa a Europa? De la agricultura a Europa, de la energía a Europa, del medio ambiente a Europa, del no sé qué Europa. Es decir, todos los ciudadanos tenemos como ahí el punching ball Europa, de decir, esto es culpa de Europa. Y a Europa parece que le da igual. Europa institución parece que le da igual. Sí, ¿no? te entiendo. Que está en su mundo y le da lo mismo. Vamos a ver. Lo primero, hay aquí un ingrediente que es inevitable mencionar, que es que los gobiernos nacionales, desde que han entrado en la Unión Europea, se han dedicado a nacionalizar los éxitos y a europeizar los fracasos. Los fondos Next Generation es un caso. Es un claro cercano, ejemplo, pero que nadie habla de dónde viene esa financiación. Cuando vienen, suyo, ¿no? O cuando vienen mal dadas, o cuando hemos podido hacer compras conjuntas para las vacunas del COVID, pero o sea, me da igual hablar de este gobierno que del anterior, en ambos sentidos. En este caso hablábamos de que pues, no se bajaba el IVA de no sé qué porque no te dejaba Europa. Con el anterior se tomaban X medidas porque todo por culpa... Bueno, pues no es exactamente así. Entonces, esa es como la premisa de la que quiero partir. Pero luego hay una parte en la que yo creo que tiene razón, que es que o el esfuerzo que se hace por comunicar no está siendo suficiente, o los medios no lo están recogiendo lo suficiente, pero no puedes estar echando la culpa a los medios. Es decir, si tú eres una institución que estás tomando medidas, está en tu interés que la ciudadanía entienda por qué las estás tomando. Los medios han evolucionado muchísimo en ese sentido, ¿eh? Estoy de acuerdo. Responsables, posiciones fijas. Aquí estamos hablando de Europa. Entonces, hay ejemplos. A mí el ejemplo paradigmático me parece el Pacto Verde Europeo y las medidas en contra del cambio climático. No hemos terminado de explicar, yo creo, por qué se está haciendo esto. Porque efectivamente hay que hacer un esfuerzo para esa transformación, pero el Pacto Verde Europeo es principalmente un plan industrial que va acompañado de cambiar las fuentes de energía. Pero en Bruselas son ilusos de que aunque todo el continente llegue a emisiones cero vamos a solucionar el cambio climático. Hombre, espero que no, porque yo creo que nadie, o sea, todos entendemos que si lo hacemos solo nosotros va a dar igual. Es, yo creo, una de las principales anclas que hemos visto en estos últimos años a los valores humanistas de poner a las personas en el centro que fundaron la Unión Europea. Y explico por qué. Porque no estamos haciendo esto para que Europa sea verde para quedar bien, no. Porque el motivo que hay detrás de avanzar en la transformación es demostrar al resto del mundo que sí que es posible, que es lo que ha venido haciendo Europa durante toda su historia. Entonces, si se logra y sale bien económicamente, el resto del mundo tomará ejemplo. Y yo creo que este discurso es muy difícil de oír, pero yo creo que si se explican las cosas y se profundiza así, quizás sería más fácil entender por qué estamos haciendo determinados esfuerzos, aunque haya personas que objetivamente les está perjudicando y lo entiendo. Pues los candidatos tienen una buenísima oportunidad de aquí al 9 de junio para poder hacerlo. Luismi.
Sí, aunque, hola, buenas noches. Cuando ya algo has adelantado, pero yo me gustaría saber cuál va a ser vuestro enfoque en la campaña. Es decir, ¿vais a hacer mítines, comunicados, intervenciones en mesas redondas? ¿De qué manera se va a notar vuestra presencia en la campaña? Bueno, para ponernos en precedentes, somos 5.000, pero no dejamos de ser jóvenes, no tenemos financiación prácticamente ni pública ni privada, entonces, en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros nos dedicamos a informar, porque lo principal es que votes a quien quieras. O sea, ese es el mensaje que damos. Entonces, pues organizamos debates. Se está organizando, pues, por ejemplo, en Madrid la semana que viene tendremos uno, en Pamplona también se va a hacer uno en estos días. Entonces, organizamos debates entre eurodiputados en los que nos ocupamos de preguntarles por nuestras preocupaciones, también el sentido, digamos, en ese tono que a nosotros nos gusta de qué me propones más que sobre qué cosas vas a echarte la bronca con el otro. Debates plurales, entiendo, ¿no? Con todos los partidos. Con todos los partidos. Y pues hacemos la campaña por redes sociales y estamos en las calles con carpas informando de qué son las elecciones europeas. Al final, lo principal, esto es poco a poco, pues como un proyecto que tuvimos hace unas semanas, que eran las Olimpiadas de la Unión Europea, en la que venían chavales de institutos de secundaria a escribir ensayos sobre por qué era importante votar en las elecciones europeas, y participaron alrededor de 1.000 personas. Dentro de los 47 millones de españoles que hay, ¿marca una diferencia? Bueno, pues yo creo que sí, porque mejor es eso que no hacer nada. Y entonces, al final, nosotros pues somos 5.000 personas convencidas, en las que, bajo mi punto de vista por lo menos, yo hago lo que hago porque me planteo primero de si lo que defiendo merece la pena defenderlo. Entonces, cuando yo veo la Unión Europea, que ha supuesto que países dejen de matarse, que no solo eso, sino que hayan formado una unión, los que antes eran enemigos negocien tratados comerciales con el resto del mundo juntos. Las condiciones para pertenecer a la Unión Europea son que respetes las libertades, el Estado de Derecho, la democracia. Pues hombre, yo creo que no sé si acabamos de ser conscientes de la magnitud del proyecto político en el que vivimos. Entonces, si esto no merece la pena defenderlo, ¿qué merece? Entonces, si llegamos a 1.000, llegamos a 1.000. Si hoy estamos llegando a muchos más, pues seguro. Agradecidos Yo creo estamos. que estoy convencido que convencidos sois más de 5.000 en estos momentos. Hombre, yo espero que sí. Y que esta labor que se está haciendo y que estemos convenciendo es encomiable, y ojalá veremos el voto juvenil el próximo 9 de junio, a ver qué porcentaje tiene. Gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Suerte.